Buenos días gente de YouTube, y bienvenidos sean a esta tercera parte de su saga de vídeos favorita. El día de hoy, y como especial de Halloween, vamos a hacer este video especial, lo verificarán con el tiempo, y espero que les guste el resultado, y la razón por la que este video resultó ser sumamente largo, más de lo que esperaba, y que espero me dé tiempo a editar, porque no quiero tener que pedir clips de algunos vídeos para ahorrarme edición. Sin nada más que comentar, podemos comenzar de una vez con este video que deseo les guste caballeros, damas, pepinos y ornitorrincos que espero no se me ofendan por existir. En el 2007, Tetris fue nombrado como el segundo mejor juego de todos los tiempos, solo por detrás de Mario Bros. Original. A este paso me pregunto si ser fan de Sonic es mal visto o qué chingada. El nombre original de Mario Bros. Era Human, incluyendo que su profesión original era la de carpintería. No olvidemos los colores de su traje, que cambiaron casi 2 veces en poco tiempo de forma súper seguida. Tal parece que Mario es fan de la cirugía estética. Cuando llegas al nivel 18 de Pac-Man, los fantasmas dejan de ser azules, así que se vuelven imposibles de comer y la estrategia para continuar se hace totalmente diferente. En Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego de Game Boy Advance, tiene un mod disponible en el que puedes jugar con chicas, lolis, que se disfrazan de los Pokémon. ¿Quién fue el enfermo de mierda que hizo esta chingada? En Final Fight, las chicas Roxia y Poison, las chicas policías del juego, fueron cambiadas por unos hombres bajo la excusa de que eran transexuales con el fin de evitar las polémicas. Tal parece que ellos viajaron a este año para prevenirse un par de funas, jajaja. Los Chainchomps, enemigos encadenados de la saga de Mario Bros., estaban basados en un perro de la vida del creador del personaje, quien en su infancia pasaba cerca de una casa con un perro encadenado que siempre la forzaba para tratar de morder al chico Shigeru Miyamoto. Vaya forma de crear un personaje, jajaja. El nombre de Super Mario World original era Super Mario Bros. 4, el cambio de nombre se desconoce, pero esta terminó creando la segunda saga clásica del fontanero, y una de las mejores en la industria. En la Atari 2600, salió un videojuego llamado Comunistas Mutantes del Espacio que es una copia exacta de Space Invaders. Vaya descaro de parte de la empresa que creó ese juego. Se decía que existía una técnica llamada Nudality en las 2 entregas clásicas posteriores al primer Mortal Kombat, cosa que es totalmente falsa ya que jamás hubo tal cosa, aunque hubiera complacido a bastantes chicos, si saben a qué me refiero XD. En el segundo de Legend of Zelda, si encuentras una casa sin techo, podrás encontrarte dentro de esta un personaje que dice, soy un error, cosa que probablemente se trate de un error de traducción, a menos que se refiera a otra cosa, lo cual resultaría perturbador. En Link's Awakening, si prestas la suficiente atención, podrás encontrarte con la curiosidad de que el cetro y la espada de Link comparten sprites muy parecidos, pero es irónico cuando te das cuenta de que solo cambiaron el color y el movimiento para que no se notara tanto la reutilización. Ojalá yo pudiera hacer eso con mi tarea. Se decía que en el Punch-Out original, si presionabas una serie de botones específicos, el personaje de Mario Bros. Saldría para dispararle la cara a Tyson, así dándote la victoria instantánea. Digo, no era mala idea, pero sabemos cómo es Nintendo de protectora con su SID, aunque de todos modos espero que en la película tire a un pingüino a chingar a su madre. Sonic el erizo se iba a tratar originalmente de un conejo, diseño que se descartó y luego se rescató para crear a Cream la coneja, un canguro, que también fue descartado, pero no recuerdo qué personaje es el que resultó ser al final, y un armadillo, que terminó siendo Migty el armadillo, cosa que también fue un milagro de diseños que se reutilizaron a futuro, como el primer diseño beta de Shadow, que terminó volviéndose mi waifu favorita de la saga, Blaze the Cat. Ya ves por qué te dicen furro. Cállate la concha de tu hermano. Breakout empezó siendo una versión del Pong para un solo jugador, pero resultaba tener tantos chips que alzaba su costo a precios exagerados. Tuvieron que llegar Steve Jobs y su amigo para ayudar a reducir los chips, y el crédito se lo lleva únicamente Steve. Qué culero, jajaja. Se creía que en Metal Gear Solid se inducía a la juventud a ingerir drogas, cosa que nunca fue ese el propósito. El protagonista solo tomaba diazepam para tranquilizarse y tener una puntería mucho más precisa a la hora de usar rifles de francotirador, y así es como se arman los chismes. En
Super Mario World, hay una isla oculta en la lejanía en el principio del juego cerca de la top secretaria, cosa que generó curiosidad en los jugadores, al punto en el que se pensaba que este ocultaba algo. Un jugador hizo pensar a algunas personas que tomarán una habilidad introducida en un hack que podría tratarse de un power-up especial, de nombre Laser Suite, cosa falsa, pero que engañó a muchos en su tiempo de salida. Durante un tiempo se pensó que el Zelda en la Ocarina del Tiempo decía que se podría obtener la Trifuerza en ese juego, cosa que resulta un engaño que aún tiene gente pensando que habría una posibilidad de que fuera real, aunque lo dudo demasiado. Se cree que en Luigi's Mansion, jugamos con el fantasma de Luigi, debido a su increíblemente extraño bug en el que la sombra de este en el cuarto de entrenamiento sufre un fallo de colocación, haciendo parecer que el personaje se terminó colgando, cosa que no fue más que un simple error que se malinterpretó, aunque aún hay una posibilidad de que no lo sea del todo así. En el juego de Five Nights at Freddy's 3, existe un bug que te hace prácticamente inmortal si lo sabes utilizar, o te puede sacar de un aprieto específico, pero debes tener cuidado y cumplir con algunos requerimientos. No debe estar Phantom Freddy en tu oficina, ni Phantom Foxy, de lo contrario no te dará tiempo suficiente para efectuar el bug. Springtrap debe estar viéndote desde la puertilla de la oficina, y por último, si quieres una mejor posibilidad de ganar, debes asegurarte de que estés a las 5 de la mañana o cerca de las 6. Glitch consiste en apretar la nariz de uno de los pósters de la oficina, para ser más específico, el de Freddy, luego de que la alarma haya comenzado a sonar y la luz empiece a parpadear, cosa que hará que el error de la ventilación se repare automáticamente y te dé unos cuantos segundos extra para poder ver a Springtrap y asegurar un rato más de supervivencia. No siempre sale, ya que algunas veces no cumples con los requerimientos, o simplemente tu timing no es lo suficientemente rápido. Un bug muy útil si quieres mantenerte en el juego por más tiempo, o estés seguro de que puede ayudarte a superar alguna noche, como la 2 y la 3, o la 6 si te crees capaz. Llegó la hora de las leyendas, y como es el especial de terror, hoy tendrán 6 leyendas llenas de puro horror que no los dejará dormir para nada. Aviso que hay screamers, así que espero sus ojos estén bien abiertos, ya que vamos a empezar con lo que nos compete el día de hoy. La primer leyenda es real, hasta cierto punto, así que prepárense para lo que viene. Esta es la leyenda de I'm Scared. Este juego existe. Si quieren jugarlo, busquen en Google. Un día curioseaba por internet y encontré un juego de terror, de esos a los que soy aficionado. Su nombre era I'm Scared. El nombre me convenció, así que lo descargué. Para mi sorpresa, el juego era pixelado. No le vi importancia, así que seguí jugando. Aparentemente, había que juntar como unas pepitas de oro. Seguí el juego hasta toparme con unas rejas. Detrás de esas rejas estaba el típico espectro del juego. Tenía la piel pálida, sin ojos y con una sonrisa psicópata. Parecía que lloraba. Asustado por la horrible música de fondo, me tomó por sorpresa el que el juego se cerrase de golpe, y en la carpeta donde tenía comprimido el juego había un bloc de notas cuyo nombre era Atención. Decía: hay una forma de convertir una entidad en data. Ellos tienen vida propia y es difícil distinguirlos de archivos de computadora. Cuando estamos sentados en nuestras computadoras, ese pedacito de entidad nos observa y estudia cada movimiento. El miedo. El juego es simple. Seguir las flechas es la clave. Si te atrapa, perdiste.
Un sonido predice su llegada, la llegada de Whiteface. Recuerdo que había flechas en el juego, que me guiaban. También lo recuerdo a él, esa cara blanca. Tuve miedo de que el juego fuera un virus de computadora, no sé por qué, pero lo abrí de nuevo. Ahora me pedía algo. En inglés decía, hola. ¿Acaso sabes mi nombre? Voy a hacer algo para ti. Entonces recordé lo de Whiteface. Abrí el juego de nuevo, puse Whiteface y me dejó entrar. Ahora estaba en un lugar diferente. Había sangre en la pared. Let's play tag. No estoy seguro, pero creo que decía juguemos juntos o algo así. Seguí el juego hasta llegar a una puerta que decía, con sangre, el fin. Y entré. Aparentemente el juego terminó, o eso pensé. Cuando salí, me pegué un susto grande. Se había abierto una imagen de Whiteface. El juego se abrió y yo estaba en medio de una jaula. Whiteface giraba alrededor de mí con un grito espantoso. Accedí a los archivos del juego otra vez. Había 2 nuevos archivos. Insorry y Toma Tiempo. Abrí el que decía Insorry. Era un blog de notas que decía, no voy a dejarte ir. No debería dejarte seguir adelante. Sigue mis instrucciones. No dejes que la apariencia del juego te engañe. Si la cosa cambia, él llegará. Toma algo de tiempo y trata de escapar. El otro archivo se llamaba Toma Tiempo y era una foto de Whiteface. Al entrar de nuevo, estaba en una habitación con neblina. La habitación estaba casi idéntica a la del principio, pero no era la misma. Ahora el juego usaba más la sangre. Había habitaciones, cada una con un número. Cada una necesitaba una llave que estaba en la habitación anterior. Seguí así hasta que llegué a la habitación final, oscura, completamente oscura, y en el medio estaba Whiteface, junto a una silla y una horca. Salió un nuevo texto. Esta es mi habitación. Es fría y oscura, pero puedo mirarte. Mírame, ¿estás asustado? Estoy asustado. Salí de esa habitación, pero él seguía hablando. Mientras corría, dijo, estás cerca, conseguiste 2 llaves. Lo que yo agarraba no eran pepitas, eran llaves. Con esas abría las puertas. Llegué a una habitación que anunciaba ser la salida. Pegué un grito de alegría y entré. Era muy oscura. Seguí caminando hasta que me encontré con Whiteface, al lado de la silla y la horca. Felicidades, lo hiciste hasta el final. Pero no puedes salir de aquí, quédate conmigo. Yo seguiré aquí, mirándote. Esa palabra, mirándote, quedó en la pantalla. Él seguía mirándome. No tenía un lugar a donde escapar. Cuando entendí que tenía que recurrir a la horca, me acerqué a ella. El juego se cerró. Había nuevos archivos. Uno decía adiós y era una foto de la horca, también había un blog de notas. Él está vivo, es real, realmente lo siento, no tenía ninguna otra opción. Estoy asustado, no quiero morir. Pero ahora, recuerda esto. El sonido predice su llegada. Realmente lo siento. Luego de esto, traté de abrir el juego, pero solo me mostraba la horca y se cerraba muy rápido. Después de esto borré de mi computadora cada dato del juego. Lo admito, nunca fui quien jugaba con el juego, este jugó con mi mente, pero ahora me queda hacerte una pregunta, ¿quieres que juegue contigo también? Vamos subiendo de nivel rápidamente, así que no perdamos tiempo, porque esta segunda leyenda es de las más inquietantes que pude encontrar, está en forma de narración, y sin duda les dejará la piel de gallina, así que, sin más dilaciones, esta es la leyenda de Sat Satan. Sat Satan, o Satán Triste en español, es un videojuego que tiene como fórmula laberintos oscuros con gran contraste y escenarios mal iluminados, gritos espantosos de niños y voces ralentizadas, clips de sonido incoherentes, imágenes crudas. He aquí un análisis de un videojuego del género que está cobrando auge en los últimos días, más que por el hecho de ser un simple juego de terror, por el trasfondo de su historia y lo que sugieren sus complejos enigmas. Solo se poseen noticias de su existencia gracias a un conocido youtuber que canceló su emisión tras un misterio relacionado con el juego que le ponía los pelos de punta. La Deep Web Internet profunda es, según algunas fuentes, 500 veces más grande que la red superficial y tiene un 95% de la información públicamente accesible.
Está vinculada por un sistema clandestino de asuntos morbosos e ilegales, información restringida por gobiernos y agencias, y en mayor cantidad datos inservibles que confinaron servidores intermediarios. Determinada extrínsecamente por resultar inaccesible a los motores de búsqueda convencionales y amparada en códigos con una red de enlaces, haciendo casi imposible entrar a la página deseada. Como hemos dicho antes, un youtuber, de nombre Jamie Farrell, lo dio a conocer el 25 de junio de 2015, difundiéndolo a través de su canal en YouTube Obscure Horror Corner, dedicado explícitamente a juegos de terror tan poco conocidos que incluso no poseen la firma de un creador. ZK era la firma con que el usuario subió el archivo a un sitio del protocolo Omnium. Dato inherente al link del archivo, enviado por un suscriptor, quien decía no podía ejecutarlo en su PC, y pista abierta a recorrer los pasos del porqué del juego como finalidad. En cuanto a Jamie, abortó la misión hace tiempo. Así confesó en una descripción reciente del vídeo. Tengo una extraña sensación al jugar el juego y no parece haber ningún objetivo. Solo vagaba alrededor y me he teletransportado en diferentes secciones. Nada sucede, pero tengo una extraña sensación al respecto y me asusta. Tengo unos cuantos más vídeos grabados y el juego se pone cada vez más extraño. No creo que termine el juego, lo borré porque se estaba haciendo un poco extraño, y un archivo de blog de notas seguía apareciendo en mi escritorio cada vez que jugaba con algunos mensajes galimatías. Sus vídeos subidos documentan la complejidad del videojuego y permiten construir teorías sobre sus diversos aspectos y despejar las variables de su ecuación en conjunto. Los usuarios del foro Reddit han concluido, por ejemplo, que ciertos mensajes decodificados y símbolos fortuitos del Notepad revelaban kill mata 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 y vuelve a matar y can track you puedo rastrearte, entre otros. Las imágenes intermitentes, según dictasen las condicionantes programadas del juego, no representaron serios inconvenientes. La foto referencial del hombre poseedor de la ficticia cornamenta de venado pertenecía al archiduque de Sarajevo, Francisco Fernando de Austria, quien fuese asesinado junto a su esposa, desatando la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo. JFK minutos antes de ser asesinado, o la imagen sabático cabra, que dibujó Elipas Levi, representando al demonio Baphomet. En cuanto al audio se han identificado fragmentos de canciones, Stay By Heaven, de Led Zeppelin, el discurso de Hitler y el prolongado monólogo de Charles Manson. Si empezase a asesinar gente, no quedaría ni uno solo de ustedes, el que se puede oír al transitar por un tétrico pasillo con el texto en pantalla. El sufrimiento no termina. Refiriéndonos a la síntesis de imágenes y acústica, surge la posibilidad de que la manifestación gráfica de los niños responda al imaginario colectivo en torno a los cultos satánicos de los años 60 y las alusiones a la violencia y el abuso contra niños. Conspiraciones se asumen como presupuestos y la intriga domina a los usuarios. Pareciese que Satán dice más de lo que se cree. Por lo pronto, el link de descarga del juego está inutilizable, si bien para acceder a este se debería apelar al protocolo Omnium Tor. Este hecho cuestiona la veracidad de las especulaciones y rumores a nivel de internet y foros especializados. ¿Por qué no podría tratarse simplemente de otra leyenda urbana o un rumor extendido a partir de un suceso ordinario e irrelevante? Sea el clásico juego indie lanzado en la Deep Web, que el usuario que lo subiese lo borrase para sembrar desconcierto y fuese obra del propio youtuber, Satán está cobrando suspenso y una inagotable polémica que no se apaga. La siguiente historia, es de las más especiales que se pueden conseguir en este mundillo, así que disfruten de esta historia especial en la que, si pudieran mantener sus ojos cerrados, me harían un enorme favor para asegurar una atmósfera de inmersión increíble. Disfruten de la tercera leyenda de la noche. El espectro de Sistelian. Mayo, 2010. Mi amigo Andy y yo teníamos en mente hacer un videojuego que pensábamos, iba a cambiar para siempre el mundo de la realidad virtual y el género de terror. Estábamos fuera de la universidad. Yo con un título en programación de computadoras, y él con uno en diseño de arte digital, ambos éramos ávidos gamers. Jugábamos un poco de casi todo. Racing, JRPG, MMO, deportivos, lo que sea. Queríamos hacer algo diferente a todo que se podría conseguir de importación.
Un objetivo ambicioso para unos jugadores independientes y soñadores. Andy era gran fan del horror, y en realidad, fue de él la idea. Habíamos oído hablar de las proyecciones en 4 dimensiones que se estaban introduciendo en Corea y Londres. La experiencia no era solo visual, también era tangible y más perceptible. Ejemplo de ello era poder sentir el bosque con todo y sus aromas, o el viento soplando por la cubierta del barco, que en realidad serían ventiladores soplando sobre la audiencia. Todo para crear una experiencia realista, interactiva, y qué mejor que poner esto a la práctica dentro de un videojuego. Eso sería inaudito. Obviamente, no teníamos los recursos suficientes para hacerlo por nosotros mismos. Además de que teníamos una gran deuda sobre la universidad, no habríamos sido capaces de pagar el hardware de realidad virtual, ni en sueños. Eso, y que no teníamos idea de cómo desarrollar el proyecto. A lo largo del verano siguiente, me dediqué a lanzar nuestra idea a diferentes desarrolladores. Hubo mucho interés, pero el concepto 4D estaba todavía en desarrollo, además de que nadie quería invertir tiempo y recursos sin la seguridad de tener rentabilidad. Finalmente alcanzamos un avance en septiembre. La compañía independiente de nombre Systalien contactó con nosotros para hablar sobre el proyecto. Pensaron que tenía potencial y estaban interesados en reunirse con nosotros para discutir términos y negociar. La empresa tomaría los derechos del juego, por supuesto, y el equipo ejecutivo tomaría las decisiones finales en todas las etapas del desarrollo y otras condiciones estuvieron en el contrato. Sin embargo, era más de lo que podríamos haber esperado. 1/3 del equipo fueron quienes desarrollaron el hardware. El controlador se edificó en un sofá, integrando un visor y auriculares minimalistas. El joystick y los botones podían ser intercambiados. Realmente era alta tecnología, ¿no? Innumerables sumas de dinero se fueron como agua. Sin embargo, fue el mejor simulador de medio ambiente de ese entonces, con sensores y nodos que se unen al cuerpo para controlar el estado físico del jugador. Establecimos la historia del juego, un tanto estereotipada por el afán de causar pavor a nuestros jugadores, en la que el personaje principal se enfrasca en la aventura como cazafantasmas dentro de la mansión embrujada, mismo que conseguía ser asediado por un demonio, quien se alimentaba del miedo de sus víctimas. La pauta principal radicaba en que mientras más miedo se detectara en los receptores, con más facilidad te encontraría. Los detectores se encontraban conectados al reproductor para analizar las reacciones físicas y químicas corporales, número de palpitaciones, dilatación de pupilas, aceleración de respiración, sudoración, etc., información utilizada para determinar la agresividad e inteligencia artificial del demonio. En teoría, todo se basaba en el control de emociones. Una persona completamente en calma podría finalizar el juego sin mayor problema, pero nadie estaba exento de sentir temor. Programamos el sistema para enviar las señales a los receptores de audio y demás sensores. La percepción de los efectos radicaba en manipulaciones sobre el hardware, tales como un apretón en el brazo, presión alrededor del músculo ejercido por los cojines del sillón, un susurro en el oído o respiración, proyectada por microventilas. Fue muy elaborado para producirse, pero una vez terminado, fue increíble. Tuve el privilegio de ser el primero en probarlo. Me pusieron en la silla, en una habitación oscura, proyectándose todo lo que yo viera a través de los monitores conectados al equipo 4D. Los gráficos fueron realizados lo más realista posible. Alrededor de 1 año y medio tardó en aplicarse el sistema de los sensores. Hasta entonces habíamos alcanzado algunos beta testers. Reclutamos a través de revistas a jugadores fanáticos del género para realizar las evaluaciones, y así evitar bugs y demás fallas. La mayoría de los comentarios fueron positivos y, después de varias revisiones, fue posible decir que era un proyecto exitoso. Una observación peculiar de los jugadores de prueba fue la afirmación de percibir la presencia de alguien dentro de la habitación, o bien, recibían hormigueos y sensación de frío o calor en partes del cuerpo donde no había nodos receptores.
Debido a la supervisión durante las pruebas desde la sala oculta, nunca fue reportado que alguien del equipo estuviera presente durante los juegos de prueba, solo uno de 10 casos pudo ser justificado por la revisión de la interfaz del técnico. Cada uno de los efectos tenía sus configuraciones correspondientes, podían ser activados y desactivados de manera manual, sin embargo, la mayoría estaban preestablecidos. Un caso en particular, fue el de una chica, sujeto de prueba, quien mencionó sentir un jalón de cabello, siendo que este no estaba dentro de las configuraciones. A pesar de las incidencias, siempre se pensó que eran debido a la sugestión provocada del videojuego y se decidió nunca comentar al respecto. Como suele suceder, la gente comenzó a difundir rumores. Entre algunos de mis favoritos, estaba el del personal Sistalien, del que decían, pertenecía a un culto que sacrificaba a los testers como pago al demonio del juego. No tengo ni idea de lo que influyó, pero el internet y el chisme hacen cosas extrañas a la gente, supongo. Esos rumores comenzaban a dar a Sistalien una mala reputación, así que decidimos que era hora de traer a los medios para calmar esos rumores, siendo que a partir de ahí todo comenzó al alza para nuestro juego. Cuando más populares nos volvimos más, comenzaron a surgir discusiones sobre los testers del videojuego. Comenzaban a argumentar la vivencia de contrariedades paranormales que partieron de la prueba. En cada anuncio dijeron tener inconvenientes en su día a día, debido a que llegaban a sentir cambios de temperatura en extremidades, escuchar respiraciones, sentir acecho, etc., tal y como lo habían percibido durante su juego. Llegaron informes eventualmente que involucraban actividad poltergeist, en niveles menores hasta los más violentos. Incluso comenzaron a llamar al juego el demonio Sistalien o el espectro Sistalien, eso y muchos otros rumores surgieron para nosotros. Después de todo llegó el día en que un jugador, al que llamaremos John, presentó una demanda por perjuicios a su persona, alegaba haber sufrido cortaduras profundas en la espalda durante su tiempo en el juego. Según recuerdo, John había estado jugando sin problemas hasta que alcanzó el sótano, fue entonces que gritó para dejarlo salir. La única evidencia de los arañazos fueron las fotografías tomadas después de haber salido del edificio. Eran profundas y muy extrañas, claramente no era posible que las haya hecho un ser humano. Posiblemente una máquina, pero una inspección de nuestro equipo 4D no reveló alguna señal de que hubiera sido la responsable. La demanda fue finalmente retirada por falta de evidencia. Este fue el punto en el cual decidimos parar con tester convocados, y probar el juego nosotros mismos en sus últimas etapas de desarrollo. Yo fui el primero, habían añadido tantas cosas que apenas lo reconocí desde la primera vez que había jugado. Recuerdo ir por la escalera vestíbulo después de explorar una serie de oscuros pasillos iluminados por lámparas de la época victoriana, mis manos sudaban y tenía cabellos erizados. El viento en el exterior había estado aullando durante un largo rato y sonaba como si alguien silbara una marcha fúnebre. Me detuve en la escalera para mirar las ventanas, cuando sentí un hormigueo a lo largo de la columna vertebral, como si alguien estuviera presionando su pecho contra mi espalda, y no era solo en el juego, ya que extendí la mano y sentí solo la silla. Lo que realmente me pasmó fue la voz que me susurraba mi nombre al oído. Murmuraba y muy claro. Giré la cámara alrededor, aunque sabía que no habría nada que ver. El demonio siempre había sido invisible. Ahora sabía por qué algunos de nuestros jugadores habían bromeado sobre sentirse violados durante la reproducción. Supuse que Andy me jugaba una broma, pero él me juró no haber manipulado las configuraciones y mucho menos, para que se mencione el nombre del jugador. Aún así, me quedé convencido de que alguien se estaba divirtiendo conmigo. Terminé la prueba y luego me dirigí a casa para realizar mi informe. Era noche, yo había estado trabajando el último turno durante un par de semanas, nuestra fecha límite se acercaba y teníamos aún cosas por hacer. Habíamos tenido buen clima hasta las 2 AM, que fue cuando el viento empezó a soplar y la lluvia caía a cántaros. Llegué a casa, pero poco después se fue la luz.
Tomé mi linterna, sintiendo toda la ansiedad como si estuviera de vuelta en el juego. La ansiedad me invadió, aunque yo sabía que casa no estaba embrujada y yo nunca había creído en fantasmas, pero la sugestión era más fuerte. No pude evitar escuchar nuevamente y sentir lo que en el juego, escuchaba las tablas crujir, el viento fuera de la casa, bajaba al generador, que, por supuesto, estaba en el sótano. Los escalones de madera me guiaron hacia la oscuridad, y tengo que admitir que, en el momento en que llegué al final, estaba considerando solo ir al piso de arriba a meterme en la cama. Me obligué a través a seguir para encender el generador. Inmediatamente, las luces auxiliares se encendieron, esparciendo su tonalidad roja en los estantes polvorientos. Así que, ahora que tengo que estar en el infierno, también. El camino de regreso no fue tan malo, solo la ida me recordó a mí mismo todo lo que había experimentado en el juego, solo el juego. No había nada de qué preocuparse. El demonio, la Spectrosistelien, o lo que sea, era la creación de un conjunto de unos y ceros. Estaba a la mitad de las escaleras, justo y al igual que, cuando he oído mi nombre en el juego, y claramente sentí que alguien agarró con fuerza mi muñeca. Grité y dejé caer la linterna, que se apagó al impactar. No había nadie allí, pero intenté seguir por las escaleras, lo hice lo más rápido que pude hasta que llegué a la entrada, saqué mi móvil y marqué a Andy. Él me explicó lo que le sucedía. Mientras él probaba el juego, su personaje tuvo un percance al quemarse una pierna mientras concurría a través de un área incendiada de la mansión. Después de terminar su prueba sintió ardor, pero pensó que era fatiga. Había persistido el ardor, por lo que revisó encontrándose con una quemadura de primer grado justo donde su personaje había tocado el fuego. Me dirigí a su casa y miré la pierna por mí mismo. Por curiosidad, llamé a los demás miembros de nuestro equipo que había probado el juego de ese día. Era la misma historia con todos los participantes. En el juego, el personaje de Gil había estado delante de una ventana que había hecho añicos, cortándose las manos. Y ya hacía poco que se cortó de la misma manera por un accidente con un jarrón. El personaje de Mateo había sido aplastado por una estantería caída en un brazo y luego, se hizo lo mismo con la puerta de su auto. Miré mis muñecas, tenía moretones violáceos oscuros formándose. No podían ser coincidencias. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero no era solo un juego. El día siguiente fue un día de fiesta, por el próximo lanzamiento del videojuego. Una última vez invité a cualquiera dispuesto a volver a la sala de juego para tratar de lograr finalizar todo el juego, ya que hasta entonces nadie había podido finalizarlo en realidad. Andy y yo habíamos ido a través de las posibilidades. El punto de todo, era el exorcismo realizado en el ático de la mansión para liberar a la mansión de todos los fantasmas y especialmente del demonio. Pensamos que tal vez, al completar el juego hasta llegar a ejecutar el ritual, quizás así se podría lograr algo sobre lo que estaba pasando. Andy se ofreció, yo era cobarde. En la habitación la temperatura estaba muy baja, tanto que nos costó pegar los nodos. Tiramos una manta sobre Andy para asegurarnos de que no se congelara. El resto de nosotros, 5, en total, sin incluir Mateo, que había ido al hospital para el tratamiento de la mano, se reunieron detrás del cristal unidireccional para ver. Era extraño ver su progreso a través del juego. Sabía que todos esos pasillos los conocía también después de haber trabajado más sobre ellos durante meses. Sin embargo, ahora todo parecía nuevo, estaba seguro de que sabía lo que el juego era capaz. Vi el ritmo cardíaco de Andy subiendo y bajando en mi monitor. Su piel, la temperatura y los receptores se volvían locos mientras él rodeaba cada esquina. Como se suponía que iba a suceder, se sentía el demonio cerca en cuando el miedo se disparó. Luché contra mi sospecha de que estaba en peligro. El demonio se hizo de unos y ceros. Los números no pueden herir a nadie. Se necesitaron 4 horas para que Andy recorriera casi todo. Ni siquiera se había tomado un descanso. Él quería hacer esto tanto como nosotros. Se deslizó por los pasillos, haciendo todo lo posible para mantener la calma a pesar de los acechos demonio. Él recogió las 6 velas necesarias para el ritual y se abrió paso hasta el ático.
Entonces cosas empezaron a suceder que, definitivamente, no estaban en la programación. Las pinturas y plantas comenzaron a temblar, volando de las paredes y claramente dirigidas a su personaje. En la seguridad de la sala de control, 2 archivadores volcaron derribando 2 miembros del personal. Los cables se desconectaron y torcían brotando sus chispas alrededor de la habitación. Traté de extinguir el fuego con el equipo de seguridad. Andy había colocado las velas en el piso del ático y estaba usando un viejo encendedor. Él fue capaz de encender hasta la 4ª vela antes de que se sacudiera el sillón, gritó que detuviéramos el juego seguido de eso. Cuando nos apresuramos, vi sus manos agitándose, como si estuviera tratando de arrancar los nodos y sensores pegados a su cuerpo. Tal vez eso era parte de ella, pero cuando llegué a ver más de cerca, me di cuenta de que estaba luchando con algo invisible que lo sostenía en la silla. Su camisa y la cara se habían reducido drásticamente y la sangre de las heridas era desorbitada. Tenía miedo de que me rompiera el brazo mientras me encontraba tirando para sacarlo de la silla. Finalmente, conseguí sacarlo de ahí. Salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. El personaje de Andy ya había muerto y la pantalla Game Over. Nos apresuramos a llamar a una ambulancia. Yo no pude dormir por el resto del día y la noche, mientras esperaba en el hospital. Las heridas de Andy eran peores de lo que pensábamos. Hubo una enorme hemorragia interna. Los médicos trataron de detener la pérdida de sangre con transfusiones, pero sus esfuerzos fueron en vano. Andy falleció temprano en la mañana. Una semana más tarde, vi un reportaje especial sobre la muerte de Andy, el juego y Sistelian. No podía culpar a quien se había ido de la lengua. La policía culpó el mal funcionamiento del sistema, como si eso podría explicar los arañazos y el trauma interno. A nuestros supervisores no les importaba. Ordenaron que el proyecto fuera cerrado y yo estuviera agradecido y perturbado por la muerte de mi amigo. Nunca quise ver ese juego de nuevo. La única manera que regresara al edificio Sistelian era si esa habitación fuese demolida y la silla desmantelada. Aunque, para ser honesto, no me habría sorprendido si alguien que lo haya intentado fuera atacado también. Salí de la empresa cuando se hizo el anuncio de que el juego se suspendió. La gente en los foros expresa su decepción o alivio. El juego había terminado. Durante semanas, yo no podía dejar de mirar por encima de mi hombro. Me alejé de la ciudad y los recuerdos que tenía de Andy. Mis compañeros de trabajo celebraron una fiesta de despedida para mí, a pesar de que probablemente tenían el derecho a echarme la culpa de todo. Dijeron que yo había ayudado a hacer un juego que nunca será olvidado por nadie. Pero yo estaba desesperado por olvidar, y pasé el resto de mi vida tratando de hacerlo. Siempre me mantengo los ojos en las sombras y saltando a cada pequeño crujido. Sentía miedo de oír mi nombre susurrado al oído una vez más. Eso significaría que todo lo que yo creé me estaba siguiendo, y yo no quiero volver a pensar en esa posibilidad. Lo único que podía hacer era tratar de dormir e ignorar los momentos en que sentí que una mano sudorosa invisible estaba sobre mi cara. Hemos llegado a la hora en que la línea de la realidad y la ficción se empieza a fragmentar, así que recomiendo mucho que ustedes tengan cuidado si llegan a toparse con alguno de estos juegos, además de que deseamos que se la estén pasando bastante bien. El primer mito del video es el mito de Pokémon Rojo, edición estrangulada. Hay toneladas de historias sobre juegos de Pokémon pirateados. Algunos de ellos realmente geniales, como el de una versión en la que obtienes un fantasma como titular. Algunas son historias ridículas y tontas sobre personas que mueren después de jugar un juego que el juego les habla. Dios, ¿no saben estos escritores que menos es más cuando se trata de estas historias? Ah bueno, estoy divagando. Me interesé en estos juegos pirateados que aparentemente están en cualquier tienda de segunda mano, en eBay, o que las personas sin hogar entregan a los transeúntes al azar. No tuve el placer de conocer a estas personas espeluznantes, simplemente encontré este cartucho en particular en un contenedor de basura cuando el camión de basura chocó contra el contenedor de basura de mi vecino. Vi el juego y le pregunté al basurero si podía tomarlo, y no pareció importarle. Fue tirado después de todo.
Por supuesto, consulté con mi vecino para confirmar si realmente no lo querían, aunque parecían perplejos, como si nunca lo hubieran visto en su vida. Lo agarró su hijo, un niño pequeño que vio el Charizard en la portada, gritando Pokémon. Quiero a mami. Pero su madre le dijo que no, ya que lo encontré. Ni siquiera tenía un Game Boy de todos modos, solo le gustaba Pokémon. Sin pensar más, simplemente me fui a casa, mirando la etiqueta del cartucho en el camino. Solo una versión roja antigua, la pegatina ligeramente rasgada en el cuello de Charizard, pero eso era de esperar con un juego tan antiguo. Tenía la versión azul cuando era niño, así que estaba un poco ansioso por ver las diferencias, aunque mínimas, que tenía la versión roja. Estaba bastante decepcionado por lo que vi cuando apareció la pantalla de título, Pokémon, versión roja estrangulada. Maldita sea, fue un truco. Los trucos eran geniales y todo eso, pero no tenían ningún valor monetario, los originales ya eran bastante valiosos, y yo quería jugar a Red de todos modos, no esta basura. Oh, bueno, era gratis, también podría intentarlo. Sin embargo, el nombre era extraño, rojo estrangulado. Eso no tenía sentido, ni siquiera en una descripción morbosa de alguien siendo asfixiado, ya que la gente se pone azul cuando se ahoga, no roja. Quién sabe, tal vez hubo un par de estos trucos y acabo de recibir el rojo. Sin embargo, cuanto más pensaba en esto, más me interesaba. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad, quería saber qué había hecho el creador, e iba a anotar todo lo que veía. La primera rareza que noté fue que la pantalla de inicio tenía un Charizard al lado del entrenador en lugar de un Charmander. Además, el Pokémon nunca se movía como lo hacían las versiones originales, solo seguía siendo Charizard, incluso después de 5 minutos de espera. Encogiéndome de hombros, presioné el botón de inicio, notando que Charizard no lloró como yo, como se suponía que debía haber. Vi que había una opción continuar, así que pensé en hacer lo que todos hacían con los juegos usados y ver qué había hecho el propietario anterior. No, parpadeé con sorpresa. No. ¿Qué quieres decir no? El juego no me dejaba continuar sin importar qué, aunque en el cuarto intento, escuché el grito de Charizard, silencioso y apenas audible, pero ahí. Encogiéndome de hombros, decidí presionar New Game, como lo habría hecho después de revisar el archivo anterior de todos modos. La pantalla se quedó en negro durante un rato, sin Profesor Oak, sin tema de inicio, simplemente nada. Finalmente, la pantalla volvió, mostrando un dormitorio, 2 camas, 2 televisores y una computadora en la esquina. Mi sprite de entrenador era el habitual, consistente con la versión roja original. Tenía curiosidad por saber por qué no preguntaba mi nombre, aunque me respondieron cuando abrí el menú de pausa y noté que mi entrenador se llamaba Steven. No, este no es mi nombre real o alguna tontería como esa, este juego no es consciente de sí mismo ni está embrujado, al menos no que yo sepa, simplemente ya tenía un nombre elegido. Curioso, vi que tenía la cantidad inicial de dinero, sin insignias. Sin embargo, no se veía rojo, su cabello era más largo, casi le llegaba a la mitad de la espalda, la sonrisa habitual de Red fue reemplazada por una sonrisa de confianza. Honestamente, encontré este sprite mucho más genial que Red. Luego revisé su Pokémon, un solo Charmander, nivel 5, llamado Mickey. Nada tenía de extraño, debería decir ella, con el nombre y todo. Tenía estadísticas iniciales de Charmander, solo sabía Scratch y Tail Whip, cosas básicas. El juego parecía relativamente normal. Volviendo al juego, caminé por la habitación, notando que el cabello largo de Steven estaba presente en la parte posterior de mi sprite de entrenador cuando estaba de espaldas a la cámara. No reconocí la casa, pero bajé las escaleras para ver más. Abajo había otro entrenador, que me habló en el instante en que bajé. Mike. ¿Ya estás listo? Steven. Sí, asumí que este Mike era mi rival, predeterminado por mí, probablemente un reemplazo de Blue, aunque pensé en el dormitorio que tenía 2 camas, y me di cuenta de que no eran solo rivales, eran hermanos. Hablaron de un lado a otro, el diálogo básico de Pokémon, convertirse en un Pokémaster, atraparlos a todos, cosas así, antes de tener una pequeña discusión sobre cuál es mejor, Charmander o Squirtle, lo que por supuesto condujo a la batalla de introducción, como 1 contra 1. Azul en el laboratorio. Bastante simple, scratch, tackle, hasta que gané simplemente por tener el primer turno.
Tomé nota de lo mucho mejor que el Spriter Steven se veía en combate que el de Red, una pose diferente, su cabello parecía estar flotando en el viento, una mejora breve y menor, pero aún así, mucho mejor. Salí de la casa después de algunas bromas más con mi hermano, saliendo al tema de Pueblo Paleta. Yendo hacia el este, descubrí que esto era realmente Pueblo Paleta, la casa estaba simplemente en las afueras hacia el oeste. Noté que no había un campo de hierba misterioso como en el Pueblo Paleta normal. Deambulando, decidí registrarme en la casa de Red. Su madre estaba adentro y cuando hablé con ella, comentó lo guapo que se veía Steven, con la esperanza de que su hijo lo admirara como un modelo a seguir para cuando él mismo se convirtiera en entrenador el próximo año, lo que por supuesto me llevó a darme cuenta de esto. El juego tuvo lugar un año antes que el Pokémon original. Red incluso estaba arriba, jugando SNES en su habitación, comentando yo también seré el mejor cuando sea mi turno. Me estaba empezando a gustar este truco. Era interesante, una aventura completamente nueva, un personaje diferente, diablos, Steven incluso parecía tener una historia con la gente de su pueblo, una reputación, una personalidad más allá de un protagonista silencioso. La gente de la ciudad hablaba con él como una persona, entablando conversación, no solo soltando tonterías de tutoriales. Incluso la hermana de Blue tenía un nuevo diálogo, parecían estar en una relación también, ya que el diálogo terminó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El profesor Oak simplemente me deseó lo mejor, dándome un Pokédex para ayudarme en mi aventura. No me lo dio para que fuera la razón detrás de la aventura como cualquier otro juego de Pokémon, me lo dio por amabilidad, algo para ayudarme en mi camino, un regalo. Me gustaba más y más con cada segundo, el juego parecía tener una historia real ahora. Yo era alguien, no un simple protagonista cualquiera que pudiera ser, no una hoja en blanco que podía ser reemplazada sin previo aviso. La historia era diferente, aunque el juego real permaneció sin cambios. Fui al norte como se suponía que debía hacerlo, fui de pueblo en pueblo, recolecté insignias, recibí el elogio de los líderes. La fama de Steven incluso parecía extenderse, ya que algunos NPC hablaban como si lo conocieran. Usé a Mickey para cada batalla, y ella estaba creciendo sorprendentemente rápido. Manejó a Brock con facilidad, incluso golpeó a Misty sin ningún problema. Ella no se vio tan afectada por los ataques super efectivos como otros, hizo más daño que un Charmander normal, era una verdadera potencia. Incluso se convirtió en Charizard con solo 25 años, nada mal, debo decir. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras tan pronto como llegué a Lavender Town. Lo sé, Lavender Town es el foco detrás de cada historia espeluznante y cosas por el estilo, pero era el único lugar que era notablemente diferente. No hubo invasión del Team Rocket, lo cual me pareció extraño, aunque recordé que esto fue hace un año, por lo que la invasión no ocurriría hasta la época de Red. Traté de ingresar a la torre Pokémon con el objetivo de obtener un Gastly, pero fue entonces cuando se puso raro. Steven, no tengo ninguna razón para estar aquí. Steven no entraría en la torre Pokémon sin importar lo que hiciera. Esto fue extraño, quiero decir, demonios, hay 1.000.000 de lugares en Kanto en los que realmente no tienes necesidad de estar, pequeñas casas al azar con nada más que niños NPC, por ejemplo. ¿Por qué era aquí donde Steven no entraba? Con un encogimiento de hombros, pensé que no necesitaría un Gastly, ya que Mickey podía manejar cualquier cosa, así que simplemente seguí mi camino. Lavender Town no tenía otro propósito que un pasadizo con un centro de empuje. El juego progresó normalmente desde allí, los gimnasios restantes cayeron y finalmente me dirigí a Elite Four y los derroté. Al igual que con Blue, mi hermano Mike estaba allí antes que yo, iniciando la batalla por el campeonato, que Mickey barrió con facilidad. Las secuelas de la batalla fueron bastante agradables, nada de la tensión que estaba presente entre Ray y Blue al final de su partido. Los hermanos se felicitaron por su progreso y se dieron la mano, antes de que la pantalla se volviera blanca, sin salón de la fama, ni ningún crédito. Cuando volvió la pantalla, estaba de nuevo en la casa, los dos hermanos sentados frente a la computadora, conversando entre ellos. Steven, yo tampoco quiero. Mike, vamos, solo tengo que tomarla prestada por un segundo para terminar la Pokédex. La entrada no se registrará a menos que me reconozca como maestro por solo un segundo. Steven, pero ella es mi Mickey. Mike, te prometo que te la devolveré, vamos, por favor.
Estaba un poco perplejo, así que presioné no para ser cauteloso. Mike, vamos, por favor. No, Mike, vamos, por favor. Me di cuenta de que esto simplemente continuaría en bucle hasta que presionara así que lo hice, solo para ver qué pasaba. Mike, muy bien, esto solo tomará un segundo, entonces ambos seremos Pokémasters. La pantalla cambió a la animación que se muestra cuando dos personas intercambian Pokémon, lo que me pareció un poco extraño, ya que estaba solo, pero como sea, esto era lo que aparentemente se suponía que sucedería. Mickey fue primero, observé perezosamente mientras comenzaba a viajar por el tubo comercial. Siesta. Eso me hizo dar un respingo, el ruido repentino resonó en mi silencioso dormitorio, fuerte debido a que el volumen estaba muy alto. Al mirar la pantalla, noté que el juego parecía congelarse. Mickey todavía estaba en la mitad del intercambio, pero el juego no estaba haciendo nada. Con un suspiro, simplemente apagué el juego, preguntándome cuándo fue mi último guardado. Cuando el juego se volvió a encender, miré por un momento la pantalla de inicio, no había ningún Charizard al lado del entrenador. Al presionar iniciar, vi que la opción nuevo juego estaba ausente, dejando solo continuar. Esto fue extraño por decirlo menos, así que lo seleccioné. El juego comenzó sin siquiera mostrar mis estadísticas como de costumbre. Me quedé boquiabierto ante lo que me saludaron. Un año después, el tema de Lavender Town fue lo primero, reproduciéndose de manera normal. La pantalla se desvaneció lentamente en la oscuridad. Steven estaba en la torre Pokémon, lo que hizo que la música fuera aún más extraña, ya que la torre tenía su propio tema. Estaba parado frente a una lápida, sin hacer nada. Preguntándome qué estaba pasando, presioné A. Confundido, traté de caminar, dándome cuenta de que tenía el control en ese momento. Abrí el menú de pausa y revisé mi grupo. Mickey se había ido. No solo Mickey, todos los Pokémon. No tenía nada, el Pokédex no estaba en el menú, su bolsa estaba vacía. Honestamente preocupado ahora, revisé su tarjeta de entrenador. No tenía dinero. No tenía insignias. Su tiempo de juego fue de 8.795 horas, lo que era imposible ya que solo había iniciado sesión 30 antes. Pero esa no fue la parte más extraña. Su imagen, la imagen del apuesto y seguro joven entrenador era diferente. Sus ojos estaban en blanco, su rostro ligeramente inclinado hacia abajo, esa sonrisa suya había desaparecido, reemplazada por una falta de expresión, ese largo cabello suyo, antes en una permanente perfecta, ahora estaba desordenado y descuidado. No pude mirarlo más, cerré el menú, me dispuse a salir de la torre, pero con cada paso que me alejaba de la lápida, la pantalla parpadeaba, como cuando envenenaban a un Pokémon. Tragando saliva, volví a mostrar la tarjeta de entrenador, su imagen empeoraba. A cada paso que daba, bajaba más y más la cabeza, se le caía el hombro, se inclinaba. Para cuando salí de la torre, él estaba de rodillas, con las manos en la cara y el cabello sobre él. Ya había adivinado lo que estaba pasando, pero esto lo aseguró. Empecé a juntar algunas cosas en mi mente. Siempre me había preguntado por qué no había un campeón en los juegos originales además de tu rival. Porque tú, el protagonista, tuviste que vencer a tu rival cuando acaba de entrar sin un campeón anterior al que desafiar. Entonces, me llamó la atención. La respuesta estaba justo aquí. El anterior campeón se dio por vencido. Su preciosa Mickey aparentemente estaba muerta, y con ella también murió parte de él. Su Pokédex, los otros Pokémon, sus insignias, su fama, todo lo tiró. En ese año, el año que me perdí, el año de donde vinieron todas esas horas, incluso hice los cálculos, hay 8.765 horas en un año, suma eso a mis 30 de antes y coincide. Aún así, el juego siguió adelante, esto debería haber sido un final, pensé, quiero decir, ¿qué más había que hacer? No tenía Pokédex, ni Pokémon, ni nada. ¿Qué se suponía que debía estar haciendo? Hablé con todos en el pueblo, pero todos dijeron cosas similares. ¿Estás bien? Todavía de luto veo. Todo va a estar bien. Por favor, ¿hay algo que podamos hacer? Steven nunca les respondió, y todos simplemente decían las mismas cosas una y otra vez. No podía dejar el juego ahora, todo esto era tan extraño. Curioso, me dirigí hacia la hierba alta y finalmente me peleé con un Rattata. No se vio ningún Pokémon, solo el Spritter Steven. Me preguntaba cómo lucharía.
Rattata te dejó en paz. La batalla terminó sin que pasara nada. Esto fue ciertamente interesante, y sucedió con todos los Pokémon que encontré. Pidgey te ignoró. Ponyta salvaje se alejó. La música nunca cambió tampoco. No importa a dónde fuera, Lavender Town salía de los parlantes, siguiéndome. A veces disminuía un poco la velocidad, a veces no. Busqué en todas partes, en cada ciudad, hablé con todos, preguntándome qué demonios tenía que hacer. Mi frustración se mezclaba con la atmósfera deprimente de todo esto, haciendo que la experiencia en conjunto fuera desconcertante e incómoda, pero no podía alejarme. Sin embargo, estaba empezando a enojarme un poco. Nadie me decía nada además de darme sus condolencias y tratar de darme artículos como limonada o café. Cada uno se encontró con Steven. No, me abofeté por idiotez, y de repente me di cuenta de que la respuesta probable estaba justo frente a mí, Ciudad Paleta, por supuesto. Sin embargo, cuando fui allí, lo que llevó mucho tiempo, tener que caminar, no tener Pokémon con los que volar, no andar en bicicleta, y Steven solo parecía moverse a la mitad de la velocidad de movimiento normal, no fue muy diferente. Primero intenté hablar con el profesor Oak. Estas cosas pasan, solo tuviste mala suerte. Luego probé con la hermana de Blue. Por favor, no vuelvas a salir de casa. La mamá de Red ni siquiera me hablaba en absoluto. Sin otro lugar en mente a donde ir, caminé hacia el oeste, encontrando la casa desde el principio, a la que nunca había entrado desde que dejé Pueblo Paleta. Dentro estaba Mike, pero hablar con él era igual de inútil. Mike, lo siento mucho. Reflexioné por un momento si este realmente era el final. Steven condenado a no hacer nada más que vagar por tanto en la miseria, atormentado por los recuerdos, obligado a escuchar las preocupaciones de todos sobre él. Como último esfuerzo por hacer algo, fui al dormitorio y me acerqué a la cama. Steven, me voy a dormir. La pantalla se desvaneció a negro por un momento, pero luego volvió a aparecer lentamente. El mundo tenía un tinte negro. El espíritu de Maggie yacía en la otra cama. Asumí que esto significaba que era de noche. Steven, lo haré. ¿Hacerlo? Nuevamente, no tenía idea. Intenté inspeccionar toda la habitación. No pasó nada. Tan pronto como salí de la casa, otro diálogo. Steven, él puede traerla de vuelta, él puede hacer cualquier cosa. ¿Qué demonios fue eso? Algo que podría ser cualquier cosa, no podría por mi vida averiguarlo. Deambulando, traté de salir de Pueblo Paleta de la manera habitual. Steven, no de esa manera, no iría más lejos, probé las casas. Steven, que se jodan. Arqué una ceja ante eso, olvidando por un momento que esto no era un juego de Pokémon real. La vulgaridad me tomó por sorpresa. Seguí mirando a mi alrededor, pero no había ningún lugar al que pudiera ir, hasta que accidentalmente pisé el océano y Steven entró, solo la mitad superior de su espíritu visible, como los nadadores que encuentras en el gimnasio cerulean. No sabía que sabía nadar. Steven, el perdido, perdiendo uno. Hice una pausa por un momento. No podía querer decir eso. No había probado el truco de mi signo en este truco todavía, pero encajaba demasiado bien. Eso tenía que ser lo que quería decir. Surfeé todo el camino hacia Cinnabar. Empecé a sentir que algo andaba mal, más de lo que ya estaba. Silencio. El tema de Pueblo Lavanda se había detenido. No había ningún ruido, ni había ningún Pokémon. Seguí adelante, encontrando a Cinnabar y navegando por la costa este, y aquí, mi signo salvaje apareció. Steven, el mío. Mi signo fue capturado. ¿Qué demonios? Steven no hizo nada, solo ordenó que esa atrocidad de datos rotos se uniera a él, se convirtiera en su posesión, y lo hizo. Todo esto me perturbaba cada vez más. Al revisar el menú de inicio, vi que mi signo no estaba en mi grupo, sino un elemento, lo que hacía que las cosas fueran aún más extrañas. Revisé la tarjeta de entrenador también. Steven está de espaldas a mí, con el pelo largo colgando detrás de él, las manos en los bolsillos, nada más. Recordando lo que dijo al comienzo de esta noche, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Surfé hasta aterrizar y me dirigí al noreste, a otro lugar, a Pueblo Lavanda. En el camino, noté que todos los entrenadores, extrañamente todavía fuera a esta hora, no miraban a Steven. Todos giraban cuando pasaba, incluso aquellos que normalmente estaban estáticos. Traté de hablar con uno de los oficiales en los edificios tipo caseta de vigilancia. Solo vamos. Todos dijeron lo mismo, aunque uno vio escalofríos por mi espalda. A veces, muerto es mejor.
Mis manos estaban sudando en este punto. Steven estaba a punto de intentar lo imposible, algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza, y muchas de estas personas compartían esa opinión. Me armé de valor, es solo un juego, e iba a completarlo. Me tomó una eternidad llegar a la torre Pokémon, pero finalmente llegué, respiré hondo y me dirigí hacia la lápida. Recordé cuál, la imagen de Steven de pie ante ella quedó grabada en mi mente después de todo. Primero, traté de inspeccionarlo. Steven, Mickey, no pasó nada. Con un trago, abrí el menú y seleccioné mi signo de la bolsa. Oak, Steven, no lo uses. Me acordé de cuando el profesor Oak te decía mágicamente que no podías usar un objeto clave en algún lugar, como cuando usabas la bicicleta en un edificio, aunque el mensaje esta vez era diferente, incluso peor, respondió Steven. Steven, en un mundo que me engañó, ¿por qué debería jugar limpio? Steven usó eso. Steven obtuvo. ¿Qué demonios obtuve? No sabría decirte, porque el juego me quitó el control. Sin mi opinión, Steven comenzó a dejar la torre por su cuenta, caminando paso a paso. El tema de Lavender Town comenzó de nuevo cuando dejó la torre y comenzó su terriblemente lento viaje en contra de mi voluntad. Cada vez que cruzaba una de las fronteras donde la música cambiaba, se volvía progresivamente más lenta, más y más inquietante. Cuando llegó a Ciudad Celeste, era un estruendo demoníaco. Solo miré fijamente, mirándolo, tratando de adivinar hacia dónde se dirigía, pero se estaba volviendo más y más obvio. Se dirigía a Pueblo Paleta. La música casi se había detenido cuando llegó allí, tocando nota por nota. Fue exactamente donde lo había adivinado, directo a su propia casa, adentro y escaleras arriba. En este punto, no había música. Steven se movió paso a paso, deteniéndose en la cama de su hermano, volteándose hacia él. Al principio, pensé que el juego se congeló, él no hizo nada, simplemente se quedó allí y no pude moverlo. Sin embargo, descubrí que podía abrir el menú de pausa. Estaba aterrorizado de mirar, pero no pude detenerme. Seleccioné su tarjeta de entrenador. Se oyó un gruñido bajo, como el grito distorsionado de un Pokémon. Steven me miraba de nuevo, directamente a la pantalla. Estaba encorvado, su flequillo oscurecía su rostro, su cabello estaba salvaje y suelto. Entre su flequillo, ni siquiera vi una cara en absoluto, solo negro, dos ojos rojos que miraban directamente hacia adelante, una sonrisa blanca que contrastaba con la oscuridad. Eso no fue todo. No podía apartar la mirada, mis ojos estaban pegados a los suyos, sin romper el contacto durante algún tiempo. Mi visión se estaba volviendo borrosa hasta que no podía ver muy bien, mi cara se humedeció. Estaba llorando, como un bebé. No había nada que pudiera hacer para contener las lágrimas. Estuve con este chico desde el principio, lo construí hasta la grandeza y luego me vi obligado a ver su declive después de un trágico accidente, y ahora, él era esto. Esta cosa, esta abominación. Lo vi volverse loco. Conteniendo mis lágrimas, secándome los ojos, cerré la tarjeta de entrenador y traté de salvar el juego, queriendo dejarlo. El juego me informó que esto era imposible, nada se puede salvar ahora. El menú de pausa no se cerraba sin importar lo que hiciera, así que sin otra opción, revisé la bolsa, no pasó nada. Revisé Pokémon, ya había uno. Un solo Sprite me encontró, tenía 0 HP, su estado. Su nombre $. Lo seleccioné y me dieron la bienvenida con 4 opciones. Estado, es ella. Cambiar, nunca. Cerrar, no. Estrangular, mis dedos temblaban, seleccioné estrangular y el menú se cerró, mostrando a Steven en la habitación nuevamente. 3B3N, adiós, siesta. El juego se apagó solo. Yo estaba más estupefacto que asustado. Con un poco de sorpresa, lo volví a encender, la pantalla de título mostraba al maníaco Steven y un Charizard terriblemente defectuoso. Presioné inicio, luego continuar. Todo lo que vi fue una vista ampliada de Pueblo Paleta, que mostraba la casa de Steven al oeste, la hierba alta rodeándola, esas piedras inamovibles bloqueándola del resto de la ciudad. La imagen era completamente estática, sin música, sin movimiento, antes de volverse blanca y volver a la pantalla de título. Estaba como cuando lo puse por primera vez. Un entrenador y un Charizard. Intenté pulsar continuar. No.
El segundo mito de los videojuegos el día de hoy, es una de las creepypastas mejor elaboradas de esta extensa base de datos llamada Internet, pero todo tiene su tiempo. Por ahora, queda que apaguen las luces, se coloquen sus audífonos, y mantengan su vista centrada fijamente en la pantalla, mientras ponen a prueba su mente para que no caiga ante la sugestión. Este es el mito creepypasta de Fnoc.exe. Mi nombre es Andy Goldman, soy uno de los 3 hermanos Goldman. Los otros 2 son Don Goldman y Henry Goldman, son mis hermanos. Últimamente cosas extrañas han estado ocurriéndonos. Primero, Gon se obsesiona con una bruja fantasma y se vuelve loco. Luego el rostro de una niña mutante extraña está mirando a través de la ventana de la sala. Le pedí a Dios que me protegiera para que nada le pasara a la tercera parte de los hermanos Goldman. Pero no. Algo tenía que sucederme a mí, porque creo que el mundo me odia. Está bien, suficiente de mi autocompasión. Vamos con mi historia, que no tengo todo el día. Bueno, me había mudado a un apartamento en Dayton, Ohio. Estaba desempacando mis cosas y el hombre del camión me mostró una habitación, o mejor dicho un cuarto de almacenamiento para bajar las cosas, y me abrió la puerta para empezar. La habitación parecía estar vacía, pero mientras caminaba, miré hacia abajo y pude observar una unidad USU de color negro. La recogí y me la metí en el bolsillo. La verdad es que yo estaba curioso de ver qué cosas podría haber en el uso. No me importaba si no tenía nada relevante. Ya que tenía mi laptop conmigo, decidí que le pondría la memoria más tarde después de haber desempacado unas cuantas cosas más. Bueno, más tarde en ese día, después de haber hecho todo el trasteo, saqué mi computadora portátil y la encendí. Esta no tenía una conexión a internet, ya que todavía tenía que conseguir Comcast para transferir mi cable y de paso los servicios telefónicos a mi nuevo hogar. Por si acaso no había virus en la unidad, así que cargué y conecté la unidad uso. Y así la cosa de utilizo virtual me llevó a lo que yo quería hacer. Abrir una carpeta para ver los archivos. ¿Qué es lo que había en la unidad? Bueno, parecía ser una serie de archivos de algún tipo de videojuego. No hice caso del relleno DLL y encontré la aplicación real del juego. Este se llamaba Fnoc.exe. Así que abrí el archivo y una ventana se abrió. El juego empezó. Parecía ser una especie de juego de plataformas de 16 bits. Se controlaba una figura de palo y ésta se movía a través de los niveles. No había pantalla de título ni nada. Simplemente fue directo hasta el primer nivel. El nivel eran algunas calles de la ciudad o algo así, y había que evitar el tráfico para pasar el nivel. La parte realmente extraña era que de vez en cuando alguien pasaba caminando y la figura de palo se ponía a gritar y asesinaba al transeúnte. Entonces la figura de palo procedía a tomar a la persona y la desmembraba. Así llegué a través de los primeros 4 niveles, pero luego llegué al 5.º nivel. En lugar de una calle de la ciudad, la figura de palo se encontraba en el interior de una sala de almacenamiento. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de dónde estaba. Era una réplica de 16 bits perfecta de la sala de almacenamiento, donde yo había encontrado la unidad USO antes. Sin que yo hiciera nada, mi personaje se acercó a la puerta y la abrió. Él salió de la casa, y la escena cambió de lugar. El patio justo afuera de mi apartamento era el nuevo nivel. Un poco intranquilo, me asomé por la puerta de vidrio que da al patio de los apartamentos, y para mi horror, alguien más estaba ahí. Era la criatura más inquietante que he visto en mi vida. Estaba completamente desnudo y encorvado como un gorila. Estaba horriblemente flaco y tan pálido que parecía que nunca había visto la luz del día en su vida. Su piel era negra. Y su rostro, él tenía una expresión de maldad indescriptible de locura. Tenía una boca del doble de la boca de un ser humano normal. Sus dientes eran enormes, y su malvada sonrisa se extendía por todo el camino hasta su frente. Tenía el pelo largo y negro que le caía hasta los hombros. Tenía garras más largas que sus dedos, que parecía lo suficientemente afilada para cortar una cabeza limpiamente. Entonces lo que más temía ocurrió. Él me miró, con sus ojos fríos y malos, y esa horrible sonrisa. Eché un vistazo a la pantalla de mi ordenador portátil por un segundo. Y la figura de palo sobre el juego estaba mirando la puerta-ventana de vidrio, al igual que la criatura. Miré hacia atrás de nuevo. Y la criatura me hacía señas con su dedo besudo. Me decía que me acercara. Yo no quería ir con esta bestia. No quería. Pero había perdido el control de mi cuerpo. Me levanté y me dirigí directamente a las garras de ese monstruo. Traté de darle la espalda, pero mi cuerpo se defendió. Abrí la puerta de la ventana de vidrio, y salí al patio. Estar cerca de esta cosa era incluso peor que verlo desde el interior de mi apartamento. Me mostró un mapa, y señaló algunas direcciones con su garra afilada. Luego, levantó esa garra en mi garganta. Y cortó.
Me desperté con un sobresalto, sudando y respirando con dificultad, mi corazón golpeaba en mis costillas como un martillo. Fue solo un sueño. Después de un tiempo de sentarse allí me calmé. Parecía que me había quedado dormido en algún momento durante el juego. Supongo que tiene sentido. No había estado teniendo problemas para dormir las últimas noches, y probablemente estaba cansado. Miré a la pantalla del portátil. Y había un mensaje diciendo que el juego había detectado un problema y debía cerrarse, bla, bla, bla. Me entró curiosidad sobre las direcciones que la criatura me había dado en el sueño. Eran direcciones reales a un lugar real. Uno de esos era un estanque de la zona. Así que me decidí por el simple gusto de hacerlo. No esperaba encontrar nada, ya que era solo un sueño, pero aún así. Al día siguiente, después del desayuno me metí en mi coche y seguí las instrucciones para llegar al estanque. Llegué allí y salí del coche. Me salté algunas rocas y caminé durante unos minutos. No tenía más razón para quedarme aquí, así que comencé a caminar de regreso al coche. Pero luego me di cuenta de algo, estaba en un rincón fuera de la esquina de mi ojo. Me detuve y me acerqué a examinarlo. Era una puerta en mal estado que poseía una ventana de vidrio. Me acordé de la pesadilla que tuve y me puse paranoico. Pero luego me di cuenta de lo tonto que estaba haciendo. Fue solo un sueño. Nada malo puede estar aquí, ¿no? La puerta aún se podía abrir. Cautelosamente me agarró la manija y tiró hacia arriba, solo para revelar la inmensa oscuridad de abajo. Necesitaba una linterna. Pensé que tenía una en la parte trasera de mi coche. Fui a ir a ver, y por supuesto, encontré una. Lo encendí y bajé a la oscuridad de abajo. El espacio estaba vacío, sin nada más que suciedad por todas partes. Pero entonces mi linterna brilló en algo que me heló la sangre. Algo que cerró la puerta detrás de mí. Me asomé por la ventana de vidrio y vi que aquello estaba en mi coche. Abrió la puerta del carro y rompió la unidad de uso que había encontrado el día anterior en 1000 pedazos. Era una figura encorvada como un gorila. Terriblemente delgado y pálido. Tenía pelos en el lomo. Y de piel negra. Era la criatura de mi pesadilla, y estaba mirando directamente a los ojos. Hemos llegado a la meta final del video, con la historia que considero la más apta para cerrar el video de esta ocasión, así que les deseo buena suerte, y que hayan aguantado algunos de los screamers que acompañaron el video desde que empezó. Es hora de terminar con lo que habíamos comenzado. Esta es la leyenda de Abaddon Tenebrae. No estoy loco, ya sé que lo he dicho 1.000.000 de veces, a los doctores, a mis papás, a mis amigos, pero lo tengo que seguir diciendo hasta que se me acabe la esperanza de que alguien me ayude. En estos momentos me encuentro en una celda de paredes acolchonadas. Todo es del mismo color verde claro, la cama y sus sábanas, la puerta. No hay más muebles. Para ir al baño tengo que llamar a la enfermera. Muy por encima de mi cabeza hay una ventanita por la que entra la luz del sol y algunos ruidos de la calle. Fuera de eso, estoy solo. Muy solo. Mis papás vienen a verme cada vez menos. Igual mis amigos. Escribo esto con un lápiz que olvidó el doctor García una vez y que pude esconder debajo de la almohada. Me ha tomado también varios días hacerme de 6 servilletas para tener papel en el cual relatarte mi historia. En cuanto termine, arrojaré mis escritos por la ventana. Tú, quien quiera que seas, amigo de la calle, los recogerás del suelo, los ordenarás, los llevarás a tu casa, los leerás con cuidado y, si decides creerme, me ayudarás. Tendrás la gentileza de venir al hospital, hablar con los doctores y decirles que no he inventado nada, que el juego existe y que debo terminarlo o en pocos días van a tener que sacar de aquí mi cuerpo exánime y retorcido. Todo comenzó la tarde en que mi amigo Humberto consiguió el CD de un juego llamado Abaddon I. ¿Cómo lo consiguió? Todavía es un misterio para mí. Dice que venía entre unos DVDs piratas que compró su hermana, aunque el disco del juego era original. Lo único cierto es que, en cuanto lo jugué por primera vez, mi vida cambió para siempre. Gerardo, tienes que venir a ver esto, dijo la voz de Humberto al teléfono. ¿Qué es? Un juego nuevo. Esta no te lo puedo ni explicar. Estoy haciendo la tarea de geografía. O me dices de qué se trata o no voy. Pues no vengas. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera preferido terminar mi tarea. Después de varios minutos de intentar concentrarme, acabé por rendirme. Agarré una chamarra y salí para su casa cruzando la calle. ¿De qué se trata? Le pregunté en cuanto me senté frente a la computadora a su lado. No necesitó ni siquiera darme explicaciones. Lo que vi me puso los cabellos de punta. Fin de la primera servilleta. En el monitor de su computadora estaba nuestra calle, toda en llamas.
La reproducción de las casas, los coches, los jardines, era exacta. Cientos de demonios negros volaban por encima de la destrucción. Había varios muertos sobre el pavimento. Incluso pude reconocer a algunos vecinos nuestros entre ellos. Pero, ¿cómo lo? Intenté preguntar. Ni yo sé qué pasa. Humberto se esforzaba por acabar con los demonios utilizando la barra espaciadora. Movía su rifle a la izquierda y a la derecha, avanzaba con las flechitas del teclado, disparaba rayos azules. Los demonios caían, sí, pero muchos otros seguían apareciendo en el cielo. Eran como gárgolas furiosas. Seguía a Humberto a través de la realidad virtual hasta que abandonó nuestra calle. Siguió matando demonios frente a la esquina. Entonces se abrieron las nubes y apareció un nuevo diablo, uno rojo y enorme. Este es el mero malo de este nivel. Me dijo, está bien difícil echárselo. Vi a Humberto pelear con él hasta que se le acabaron las vidas y apareció el letrerito, Game Over. No sé. Nada más puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. Me cedió el teclado. Llevé el puntero del mouse hasta el botón que decía juego nuevo. Entonces, efectivamente, aparecieron 3 casillas. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Puse todo en mayúsculas y luego apreté el botón siguiente. Me preguntó entonces mi fecha de nacimiento. La ingresé y se puso a pensar un rato. Luego, apareció la barrita de loading y por fin salió, sobre una hoja que pretendía ser como de pergamino, una descripción en letra garigoleada. Gerardo Medina Palacios, mexicano, Colonia Narvarte. Libra con ascendente en Piscis 4698, 131. ¡Guau! Exclamé, de pelos. No, y espérate. Dale enter. Apareció el típico rollo de la licencia. Que si uno acepta que no va a copiar el programa y todo eso. Aprieta que si aceptas, me urgió Humberto. Y así lo hice. Al instante dio inicio el juego. Lo increíble es que la figura de acción estaba parada justo enfrente de la puerta de mi casa. De veras que está de pelos. Apareció un diablo volando por encima de mí y le disparé. Luego otro. Y otro. Lo mejor era sentir que eras verdaderamente tú el que tenía que matarlos a todos. Entonces en la pantalla apareció nuestra vecinita Lili, por la calle, en su bicicleta. Un diablo se le echó encima y yo lo maté. Pero luego fue otro y otro hasta que no pude con todos. Pobrecita Lili, calcinada a media calle. La verdad no duré mucho. Como en 5 minutos acabaron conmigo, pero el juego estaba buenísimo. Aparecieron los mejores puntajes del día. Humberto Gómez Fernández 4604, 7 en los primeros lugares. Gerardo Medina Palacios 4698, 131 hasta el final. ¿Qué son esos números que pone enfrente de nuestro nombre? No sé. Los ha de inventar. Yo creo que es como el Google Earth, que te deja ver tu casa desde el espacio, ¿no? Sí. Yo creo que utilizan ese mapa para hacer una copia de todas las calles del mundo. ¿A poco no está súper de pelos? Las manos me sudaban. Era, por mucho, el mejor juego que había jugado en toda mi vida. Humberto se dio cuenta de lo que me pasaba por la cabeza. El examen de mate, dijo de pronto. ¿Qué? Que ya te hice una copia. Pero te cuesta el examen de mate. ¿Me vas a dejar copiarme? Es un trato. Al salir de su casa, una sola cosa me llamó la atención. En la calle estaba Lili sobre su bicicleta. Me hizo sentir escalofrío. Estaba en el mismo lugar en el que, dentro del juego, la habían atacado los demonios y convertido en cenizas. Me dio gusto verla viva y jugando. Fin de la segunda servilleta. Inserté de inmediato el disco en mi computadora. Y aunque el juego me preguntó mis datos otra vez, no me salió el rollo de la licencia. De todos modos, no le di importancia a ese detalle. Estuve como hasta las 12 de la noche jugando. Todavía no podía creer lo bueno que estaba. Me había pasado por todos los lugares de la colonia. Incluso me metí a nuestra escuela y desde ahí disparé contra los diablos. Cuando aparecía el diablo rojo por entre las nubes lo enfrentaba, sí, pero siempre perdía. Gerardo. No me digas que sigues jugando. Fue el grito de mi mamá que consiguió que por fin apagara la máquina y me fuera a la cama. Al otro día, después de clases, volví a jugar. Y así lo hice todos los días hasta el fin de semana. El problema era que no podía matar al diablo rojo con nada. Ni siquiera encerrándome todo el sábado y el domingo pude hacerlo. Por eso empecé a sospechar que el juego no tenía más que un nivel. Se lo dije a Humberto el siguiente lunes en la escuela. Ya no lo estoy jugando. Ya me aburrió, me dijo. Además, me he estado sintiendo mal del estómago y me marea la computadora. Me sentí decepcionado.
No era un juego cualquiera y Humberto era mi único cómplice. Tendría que seguir por mi cuenta. No obstante, si le pedía ayuda en algo. Préstame el disco original. ¿Para qué? Dijo, apretándose el estómago y mirando hacia los lados con angustia. Parecía que algo en el ambiente le causaba temor. Quiero buscar información en internet. Es que no logro vencer al diablo y ya me desesperé. Llevo una semana entera jugando y no avanzo. En la tarde fui a su casa por el disco. Mi amigo estaba verdaderamente mal, tenía fiebre y la mirada extraviada. Deberías ir al doctor, le dije. Ya me llevó mi mamá. Pero el doctor dice que se me tiene que pasar pronto porque no tengo nada. Me dio el disco y lo dejé solo. La verdad es que no había mucho en qué fijarse. Decía Abaddon primero hasta arriba. Tenebrae en la parte inferior. Y una secuencia de letras y números en medio. 4 QRTPP. Ninguna empresa responsable ni nada. Comencé a sentir que algo había de malo en todo eso. Primero busqué en internet Abaddon primero. Me salieron muchos resultados de un grupo de rock que así se llamaba, Abaddon. Luego, información de Abaddon, que es el jefe de los demonios de la séptima jerarquía, mejor conocido como el Exterminador. Pero el juego, nada. Luego puse Tenebrae y solo me enteré de que es algo que usan para hacer juegos de acción en primera persona, o sea, esos juegos en los que ves la pantalla como si fueras tú el que estás adentro. Como última opción, puse las letras y números. Menos. El buscador no arrojó ninguna página. Me fui a dormir, pensando que yo también acabaría por renunciar al tonto juego. Fin de la tercera servilleta. Al día siguiente la maestra nos dio la mala noticia. Casi todos los chavos lloraron. Yo, en cambio, no podía creerlo. Había estado en su casa el día anterior, tenía muchas cosas que alguna vez me había prestado y que nunca le regresé de cuando éramos más chicos. Su Max Steel, algunas cartas de Yu-Gi-Oh! Su colección de tazos. Era imposible. Saliendo de la escuela corrí a su casa pero nadie me abrió. Después me dijo mi mamá que todos se habían ido al velorio. Me preguntó que si quería ir, pero la verdad me sentía en shock. Preferí negarme y ella comprendió. Para distraerme me puse a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos, pero a la larga, fue peor. Seguía sin poder matar al diablo y me puse más triste. Entonces, se me ocurrió poner en el buscador del internet todo junto. Abaddon primero Tenebrae 4 QRTPP. Me arrojó un solo resultado. Una página en Rumania, lo supe porque tenía al final RU, que contenía una sola línea blanca sobre fondo negro. Una dirección de correo electrónico. No pude más. Luego entré a mi correo y le escribí a esa persona. Lo hice en inglés por miedo a que, en español, no me entendiera. Fue muy corto mi correo y want information of Abaddon primero. En ese momento me asomé a la ventana. Los papás de Humberto volvían ya a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y llorando. Me sentí horriblemente mal. Yo no sabía que un chavo de 13 años se pudiera morir de un simple dolor de panza. Cuando volví a la máquina, todavía no había respuesta del correo. Me puse a jugar otros juegos, uno de carreras y coches y el de Civilization. A los 3 días volví a jugar el Abaddon. Hasta entonces me di cuenta de un horrible detalle. Fue como a la 4ª vez que comencé el juego. En la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual de la computadora, se veía la cara de un muchacho. Un muchacho triste que no me quitaba la vista de encima. Estuve contemplando tan espantosa imagen hasta que uno de los diablos me atacó con su fuego y caí. En cuanto apareció el letrero de Game Over cerré el juego. El corazón me latía a 1000 por hora. Entonces, al cerrarse la ventana de Abaddon, apareció detrás el mensajito de que tenía varios correos pendientes. Quise distraerme con mis nuevos mensajes pero me fue imposible. Entre 2 correos de 2 chavos de la escuela, estaba uno que venía de una cuenta de Rumanía. Le di un clic con la mano temblorosa. Ya no se trataba solo de entender el juego, de cómo vencer al diablo mayor y eso, ahora también debía comprender lo que había visto en la computadora y que me había dejado helado. La información está en el crucifijo. Eso era todo lo que decía el mensaje, en español. No comprendí qué significaba. No había crucifijos en el juego. A menos que yo hubiera menospreciado el programa desde el principio y fuera, en realidad, uno tipo Adventure y no solo de acción, probablemente había que hacer más exploración, había que resolver algún acertijo, había que interactuar más con otros personajes. Tomé la decisión de entrar de nuevo y hacer lo único que me parecía sensato: correr hasta la iglesia de la colonia. Trate de no contraatacar a los demonios. Preferí huir de ellos. Sin embargo, al acercarme a la iglesia, era constantemente rechazado por ella, como si un campo de fuerza la rodeara.
Esperé a ser consumido por el fuego sin que se me ocurriera nada de nuevo. Apagué la computadora y fui a la ventana de mi cuarto. Desde ahí observé la ventana de la habitación de Humberto, pasando la calle. Las cortinas estaban quietas. Su cama se veía todavía tendida. Me fui a dormir. Pero durante toda esa semana tuve horribles pesadillas. Y cuando despertaba de ellas, no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Estaba seguro de que me iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste con el que en otro tiempo jugaba al fútbol y a las maquinitas. Fin de la cuarta servilleta. A los pocos días mis papás se dieron cuenta de que yo no estaba bien. ¿Qué es eso de Regnat Abaddon? Me preguntó una noche mi mamá después de merendar. ¿Por qué? Le pregunté, temeroso. Ni yo sabía qué significaba. Porque ya van varias veces que lo gritas en los sueños, hijo. ¿Viste alguna película que te impresionó? ¿O es por lo de Humberto? No supe ni qué contestarle. Pero sí me di cuenta de que no podía seguir así. Fui a mi cuarto y rompí el disco original. Luego, hice lo mismo con mi copia. Y cuando estaba a punto de desinstalar el juego de mi computadora, comprendí. Inicié entonces el juego. No pude evitar mirar hacia la casa de mi amigo en la pantalla. Su rostro parecía querer decirme algo a la distancia, pero se veía que le resultaba imposible. Al instante, los diablos comenzaron su ataque. E hice lo único que sabía que nunca había hecho antes. Abrir la puerta a mis espaldas y entrar a mi casa. Me dio miedo. Todo en el interior de mi casa era idéntico a como era en la vida real. Incluso estaba oscuro. Así que caminé por el pasillo y subí por las escaleras. Pude ver de reojo, a través de la puerta de mi habitación, que alguien jugaba con la computadora. Como te imaginarás, preferí no entrar. Y yo, en la vida real, también preferí no mirar hacia la puerta. Luego, dentro del juego, fui al único crucifijo que hay en la casa. Uno que está en el cuarto de mis papás. Ahí, frente a él, se me develó el secreto. Letras azules brillantes flotaban frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon se vuelve a la prórroga inicial. Eso era todo lo que decía. Estuve viendo el mensaje por tanto tiempo, tratando de descifrar el significado, que casi ni vi el arco que se encontraba bajo la cruz. Un arco luminoso y azul con una sola saeta. Supe que con esa flecha podría vencer a Abaddon. Miré el reloj de la computadora. Pasaban de las 12 de la noche. ¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? ¿A qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad? Abandoné la computadora y corrí a la recámara de mis padres. Dormían. Debajo del crucifijo no había nada, ni leyenda alguna flotando sobre este. Comencé a llorar. Hijo, ¿estás bien? Me preguntó mi mamá, de pronto despierta. Sí, mi mamá. Es que tuve un sueño feo otra vez. Fin de la quinta servilleta. Volví a mi cuarto, pero alcancé a escuchar que mis padres conversaban preocupados. En la pantalla, uno de los diablos había entrado a la casa, había acabado conmigo y había aniquilado el arco luminoso. Game over, titilaban las letras rojas sobre el fondo negro del monitor. Al día siguiente no quise ir a la escuela, le dije a mi mamá que me sentía mal. Estuve todo el tiempo entrando al juego y volviendo al lugar del crucifijo. El arco ya no se veía por ningún lado. La cara de Humberto tampoco. Los diablos me atacaban por rutina. Yo me defendía sin ganas. Desesperado, volví a escribir a la cuenta de correo en Rumanía. Solo obtuve respuesta hasta que puse, en mi petición, la firma que me asignaba el juego. Libra con ascendente en Piscis 4698, 131. ¿Tan joven eres, Libra? Dijo el destinatario en el primer correo. ¿Cómo lo supo? Tengo casi 14 años, contesté. El primer número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento, dijo en un segundo correo. Temblé. No me fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto le había salido un 7. Se me salieron las lágrimas. ¿A qué se refiere lo del contrato? Pregunté. A las cláusulas de inicio, cuando jugaste por primera vez. ¿Qué no las leíste? Entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. ¿Mi prórroga inicial? El día señalado de tu muerte. Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, él te devuelve tu día señalado. Y se acaba el juego. Tú tienes suerte, Libra. No a muchos les das 131 jornadas para vencerlo. Entonces entró un diablo por la ventana.
No me atacó con fuego, solo me empezó a atormentar subiéndose en mi espalda, arañándome con sus garras y sus colmillos. Mis gritos hicieron entrar a mi madre al cuarto. Gerardo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Al día siguiente me trajeron aquí, a este cuarto de hospital en el que, por lo menos, los diablos no me atormentan. Solo vuelvan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo de la calle, haz lo posible porque me permitan volver al juego y acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo. Estoy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontrado en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil y entregados por el Dr. Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina Palacios a los pocos días de su deceso.